En la lección de hoy aprenderemos a realizar avalúo. ¿Qué es un avalúo? ¿Cuál es el fin, el propósito de realizarlo? Este se elabora como parte del componente administrativo de la supervisión. Es el resultado del cálculo, de la medición, de cálculos de fórmulas, del costo y del avance físico que ha tenido la obra de construcción. Es el documento y el cálculo que se coloca en un informe aclarando el avance que ha tenido en la obra a nivel físico y a nivel financiero, siendo el avalúo parte del proceso administrativo y como parte de la supervisión y administración deberá ser elaborado por el supervisor, donde el supervisor avala, como el nombre lo dice, la información y el avance que ha tenido la obra para poder luego presentar el pago del avance de esa obra al contratista o a la empresa que esté desarrollando la obra. El proceso del diagrama inicia cuando el supervisor prepara el avalúo, el formato, y empieza a montar su informe de los cálculos del avance de la obra. A través de esto se puede dar que una vez que el supervisor ya tenga totalmente todo el avance de la obra, este lo firma, empieza el proceso del pago del avalúo, se emiten los cheques referentes para poder pagar a la empresa contratista, también firma el residente que está correcto, el cálculo que hizo el supervisor, que no es menos de lo que él ha avanzado en la obra, y se da la recepción del pago del contratista. Si ya la obra está finalizando, entonces se da el final de la obra, pero si no, vuelve el ciclo, como acá dice la flecha no, vuelve el ciclo a volver un periodo de construcción, vuelve el supervisor a verificar que eso avanzó y vuelve a generar el proceso de pago y de firma para poder recibir el pago del contratista. Si viene otro mes o 15 días o periodo de trabajo de la obra de construcción, vuelve a darse cada semana, cada 15 días, cada mes, o depende cómo se estipuló en el contrato, que se darían los avalúos o estos cálculos de avance financiero para poder pagar el avance de la obra. Si la obra terminó, entonces se va a dar lo que es la recepción preliminar de la parte final de la obra, es decir, está terminada, se recibe preliminarmente, se corrige algún cambio que pueda haber, es decir, si en ese momento hay que añadir otros elementos que a última hora se van a dar, se puede generar el orden de cambio. Y luego se recepciona la obra de manera final y se le presenta fianza de vicios ocultos, que básicamente verifica que no haya un daño oculto o una mala aplicación de la construcción en la obra. Para eso es la fianza o el seguro de vicios ocultos. Se finiquita la obra, se da el pago final, se recibe el acta de recepción final como parte del informe y termina el proyecto. Para hacer los cálculos del avalúo se necesitan conocer algunos conceptos y algunas nomenclaturas de la fórmula base para poder generar los cálculos, que son muy sencillos, van en base a sumas, multiplicaciones y divisiones. Entre los conceptos más importantes a conocer está el avance físico-financiero del periodo, representado por QI. Las variables de producción, que serán estas mismas representadas, es decir, la producción que se ha dado. Las actividades por I, es decir, que estas serán nuestras bases de producción. Los precios unitarios, que ya hemos aprendido en costo y presupuesto en qué se basan los precios unitarios, estarán representados por PI y siempre la actividad por I. Este precio se considera constante, ¿ok? Porque se supone que cuando el contrato fue cerrado, que eso se mantiene, a menos que haya un contrato abierto, este puede ir cambiando.
El costo total del proyecto se va a llamar avance total. Es decir, que si la obra cuesta 3 millones de dólares, ese va a ser mi AT, mi costo total o mi avance total. Entonces el avance se mide por el costo total. El avance de la producción de la obra va a estar representado por AP. Entonces lo que yo voy avanzando se va a llamar AP, que es igual a la multiplicación o las cantidades o el producto de los periodos por mis precios unitarios. En este caso la cantidad de obras que estoy yo dando por mis precios unitarios, que aquí lo tengo. Mi avance de periodo va a ser igual a la cantidad de obras que estoy haciendo, por ejemplo 3 columnas, por los precios unitarios de esas 3 columnas me va a dar el total de cuánto avancé en cuanto a las columnas en ese periodo. Entonces acá, de una manera más resumida, cantidad de obras, precio unitario, costo total del proyecto y mi avance de producción. Haciendo un ejemplo rápido y bastante gráfico, 4 cimentaciones y cada una cuesta en su precio unitario 980 córdobas. Yo multiplico los 980 por las 4 cimentaciones y me va a dar un total de 3.920 córdobas. Y ese va a ser mi total de avance de periodo, suponiendo que solo esas 4 cimentaciones estoy haciendo. Obviamente que si hice 4 cimentaciones, que si hice las 4 excavaciones de esas zapatas, tendré también que sumarlo, al igual que lo hice con las cimentaciones. Tenemos también que conocer todas las retenciones y deducciones. Ok, nunca se le va a pagar al contratista totalmente lo que ha avanzado. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar impuestos, porque se tiene que pagar, se hizo un adelanto al principio de la obra para que él pudiera arrancar y comprar materiales y tantas cosas. Y además se le tiene que deducir por cumplimiento, porque hay contratistas que avanzan cierto periodo y como creen que ya ganaron suficiente ahí y que en la otra parte no van a ganar, no siguen con la obra de construcción. Entonces se le da y se le retiene un porcentaje por cumplimiento. Todo esto se especifica en el contrato estipulado con él. Deducción por adelanto. Si el adelanto fue del 10% de la obra de construcción de los 3 millones y se le dio el 10%, entonces aquí se le va a deducir el 10% a cada cosa que se le esté pagando. En lugar de pagarle acá 3.920, yo le voy a deducir, le voy a quitar, le voy a restar el 10% a esos 3.920, que es la deducción del adelanto que se le dio antes que arrancara la obra. Retención por impuesto, porque se le paga a la alcaldía, y la retención por cumplimiento también le voy a restar para que él no gane tanto ahorita, sino al final y me pueda cumplir lo necesario. Entonces yo tengo que sumar el porcentaje de adelanto, el porcentaje de impuesto y el porcentaje de cumplimiento. El de impuesto va a ser siempre 15%, a menos que la municipalidad lo aumente, y el de cumplimiento es un 5%. Entonces acá estoy restando un aproximado de 10% de deducción, 15% de municipalidad y 5% de cumplimiento. Sumo todo esto que va a dar un porcentaje total y esa va a ser mi retención total a quitarle de ese pago. Entonces él va a recibir un pago neto. No es el avance de obra de producción, sino un pago neto. Entonces para hacer eso yo pongo mi avance de producción menos mi retención total. ¿Qué estoy diciendo? Los 3.920 menos el porcentaje de todas esas retenciones para yo poder pagarle un pago neto específico a él. Hay otras cosas que ver, ¿verdad? Pero eso va a ir aprendiendo cuando hagamos el informe. Entonces, para hacer este ejemplo un poco más claro, 4 cimentaciones son 3.920. Yo estoy haciendo un ejemplo de que le estamos dando de adelanto el 15%. El 15% de 3.920 es 588 por adelanto. 15% de impuesto, 588. 5% de cumplimiento son 196. Sumo todos estos porcentajes o su equitativo al igual y me va a dar 1.372, que lo voy a restar al pago
al avance de producción de la obra, que es 3.920, me va a dar un total de pago neto. Entonces, esto es lo que yo realmente le voy a entregar al contratista. Esto es lo que realmente le voy a dar en el cheque. Si en realidad estoy a cargo de la supervisión, este es el costo total que se le va a dar, el pago neto, ya quitando todas las retenciones. Aunque en avance de acumulados, él hizo 4 cimentaciones la semana pasada, hizo 4 cimentaciones esta semana, yo voy a poner el equivalente al avance acumulado. Aunque yo no le haya pagado, yo voy a disponer que él ha avanzado las 4 cimentaciones sin deducirle nada. Entonces ahí voy sumando, avance acumulado va a ser igual a mi avance de producción 1 con mi avance de producción 2 y todos los avances. Es importante que toda esta información la vayan teniendo en sus anotaciones y puedan entender y repasarlas. El índice de avance va a ser igual a mi avance acumulado, todo lo que él ha hecho en producción, toda esa suma anterior que tengo acá, esta suma o esta suma de lo que él ha avanzado, entre mi avance total, es decir, el costo de lo que él ha producido entre el costo total de la obra. Lo multiplico por 100 y me va a dar el índice de cómo está cumpliendo hasta el momento en cuanto a costo. En cuanto al tiempo, también se puede promediar la productividad del tiempo. TT va a ser igual al tiempo total de la obra. Si la obra en cronograma de Gantt dice que va a tener un total de 90 días hábiles, ese va a ser mi TT igual a 90. Y el TC será mi tiempo real consumido. En estas 8 cimentaciones, vamos a suponer que tiene 8 y 8 días, 16 días. Tiempo consumido, 16 días lleva en estas 8 cimentaciones, 4 y 4. Es el día de calendario transcurrido hasta el momento que le está avanzando. Y para poder tener el total, que es el índice de tiempo, yo voy a hacer la siguiente fórmula. Tiempo consumido entre mi tiempo total, los 16 días que tengo consumido entre los 90 días calendario, me dará un porcentaje de índice de tiempo consumido. Ok, llevamos el 10% de índice, ok, llevamos el 20% de índice de tiempo, nos queda 80% y ahí vamos midiendo. Ahora, lo bueno es que el tiempo debe de mezclarse con el avance. O sea, aquello anterior que hicimos hace poco del índice de avance, tengo que dividirlo entre el índice de tiempo por 100 para poder entre los dos, entre el avance y el tiempo, tener un índice perfecto de eficacia. Y aquí me va a decir cómo voy en la obra. Si aquí me da igual a 100, voy equilibrado súper bien según lo planificado. Si me da menor que 100 en ese índice de eficacia, quiere decir que voy atrasado. Y si me da más que 100, voy adelantado, que es súper excelente en términos de costo y presupuesto. ¿Ok? Obviamente hay un índice de error, hay un índice que me va a poder a mí delimitar que el error, ¿verdad?, puede estar presente. Y para poderlo encontrar, yo puedo hacer la resta, el índice de avance menos el índice de tiempo. Y que tendría que ser igual a 0 para poder estar sano y en equilibrio. Si me da más que 0, entonces está adelantado, y si me da menos que 0, está atrasado. Son partes lógicas, ¿no?, que tenemos que ir aprendiendo, que lo vamos a aprender con la práctica. Todos estos resultados que tengamos no lo vamos a hacer en 4 cimentaciones como lo hicimos en el ejercicio de ejemplo de este momento, sino que se va a hacer con todo el acumulado del avance de producción que tenga la obra, y así conocer realmente cómo los profesionales, los residentes y los supervisores están trabajando bien en la obra.